Daniel capítulo 7, ¿ya estás ahí? Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, pero antes de continuar en el capítulo 13, que es donde nos quedamos, llegamos hasta el capítulo 12, y en el capítulo 12 estamos en Apocalipsis en el medio de la gran tribulación, entendiéndola como este periodo de 7 años finales, los últimos 7 años de la historia, como la conocemos nosotros el día de hoy, que están divididos en dos grandes secciones. La primera parte, 3 años y medio, en los que un personaje, a quien comúnmente se le conoce como el anticristo, y ya lo hemos dicho alguna vez aquí, se le conoce como el anticristo, pero curiosamente la Biblia nunca le llama anticristo a ese personaje. Se le llama de muchas maneras, pero no anticristo. Pero pues, digamos que para no entrar en conflictos, siempre le vamos a decir el anticristo, este personaje que se revela al inicio de la gran tribulación, se da a conocer como un hombre de paz. ¿Te acuerdas del caballo blanco? Y sobre todo un hombre que va a traer paz al pueblo de Israel. Va a traer paz al Medio Oriente, a esta zona de conflictos. De alguna manera va a hacer un trato con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel incluso va a pensar que es el Mesías. Va a pensar que este hombre es el Mesías que Dios ha prometido. Ustedes saben, el pueblo de Israel no piensa que Jesucristo es el Mesías. Nosotros sabemos que sí, pero ellos lo rechazaron. Bueno, Jesucristo dijo, vendrá otro en su propio nombre y a ese recibirán. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben, pero vendrá otro en su propio nombre y a ese recibirán. Está haciendo una referencia a este personaje que va a venir y que el pueblo de Israel va a recibir como si fuese realmente el Mesías. Y aunque este personaje surge, como te decía, al principio de la tribulación, realmente a la mitad de la tribulación es cuando muestra su verdadero rostro. Ahora sí que le salen los colmillos. A la mitad de la tribulación va a romper el pacto con Israel, va a sentarse en el templo que va a estar construido, eso ya lo estudiamos hace algunas semanas, va a estar construido el nuevo templo, se va a sentar en el trono, va a poner una imagen. ¿Te acuerdas la semana pasada, Daniel capítulo 3? Esta imagen que Nabucodonosor manda a que todos se adoren es la imagen que vamos a estudiar pronto en Apocalipsis, que va a estar en el templo y que va a hablar y toda esta cosa. Y dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que demandará adoración, se sienta en el templo de Dios como Dios, oponiéndose a todo lo que se llame Dios. Y bueno, mucho de este personaje vamos a estudiarlo en el capítulo 13. Pero antes de entrar al capítulo 13 de Apocalipsis, nos echamos un clavado en Daniel, capítulo 2, primero para ver el panorama de la historia. Y no sé si tú lo recuerdas y no voy a hacer examen, pero ¿te acuerdas de esta estatua que tenía distintos materiales? La cabeza era de oro y representaba el imperio babilónico. Y luego estaba los brazos y el pecho de plata, que representaban el imperio medo-persa. Luego el vientre y los muslos de bronce, que representaban el imperio griego. Las piernas de hierro, que representaban el imperio romano. Y te acuerdas que se habla de los pies, los dedos de los pies, que son de hierro y barro mezclado. Entonces, de alguna manera, tienen que ver con el imperio romano. Están ligados por el material, pero tienen algo distinto. Y te acuerdas que en el mismo libro de Daniel aprendimos que es un reino que se unirá, no como el hierro no se une como en el barro, no se pegan realmente, puedes como que ahí juntarlos y medio hacer una masa, pero no se convierten en una sola cosa. Así este reino estará hecho de alianzas que no serán del todo fundidas. Una cosa eran los imperios, ¿te acuerdas que anexaban todo a su territorio y era una misma cosa? Esto va a ser una alianza, un pacto, un acuerdo entre 10 naciones. Y lo importante era que cuando esos 10 reinos, ¿te acuerdas? 10 dedos, cuando esos 10 reyes estén en su reino, digamos, ejerciendo este reino, entonces, ¿qué iba a suceder? ¿Te acuerdas? Una piedra
cortada no con mano, caía sobre estos 10 dedos, se desmenuzaba todo de la estatua y entonces la piedra crecía hasta ser un monte que llenara toda la tierra. Y esta piedra evidentemente es Jesucristo. Bueno, eso para recordar lo que vimos la semana pasada. Y es interesante, ¿no? Oro, plata, son materiales valiosos, la historia humana. Ahora vamos a ver exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista de Dios. Y vamos a ver cómo, en vez de oro, plata, Dios ve bestias. Nosotros decimos, oh, el valor, lo valioso del imperio, de la cultura tal, y Dios, al ver la humanidad, solo ve, son bestias, matándose unos contra otros. Es nuestra naturaleza. Y pues vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias por este día. Y te rogamos que en este tiempo tú dirijas nuestros corazones y nuestros pensamientos hacia ti y que los mantengas, Señor, toda la semana ahí. Ayúdanos a escuchar tu voz, no solo con el intelecto, sino con el espíritu para ser transformados, escuchar lo que tú quieres decirnos y poder glorificarte día con día, momento a momento. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 7. Cronológicamente hablando, esto sucede después de... ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Tenía que ver con el rey Nabucodonosor. Esto sucede después de la muerte de Nabucodonosor, después de incluso varios años de la muerte de Nabucodonosor. Hay varios sucesores todavía dentro del imperio babilónico, pero, y de hecho ese es el último emperador babilónico. Es el último emperador de la dinastía babilónica, terminando Belsasar, es decir, Belsasar es el último rey porque durante su reinado viene la invasión medo-persa y conquista Babilonia y evidentemente pasamos de la cabeza al pecho y los brazos. La historia continúa. Entonces, fíjate, capítulo 7, y yo sé que hay muchas cosas que vas a decir, ¿y eso qué quiere decir? Un día estudiaremos Daniel a fondo y aclararemos todas las dudas. Ahorita que vamos a pasar 2 capítulos a toda velocidad para entender este personaje que es el anticristo y lo que necesitamos para prepararnos para la próxima semana, donde veremos Apocalipsis 13. Versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. El primer sueño, la semana pasada, era de Nabucodonosor, un gentil, un rey pagano, que si tú lees los primeros capítulos de Daniel te das cuenta que Dios le está coqueteando, Dios lo ama, Dios lo está llamando, Dios está tratando de despertar su corazón y por algo que vamos a ver en un momentito, yo creo que Nabucodonosor fue salvo. De hecho, el capítulo 6, léelo en tu casa. No, perdón, no el capítulo 6. El capítulo 5. Oh, perdón, capítulo 4. Capítulo 4 es un capítulo escrito por Nabucodonosor. Es sorprendente que en la palabra de Dios, el capítulo 4 es un capítulo escrito por Nabucodonosor. Entonces, yo creo que Nabucodonosor fue salvo y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, pero este sueño es distinto. Este sueño es el sueño de un profeta, es el sueño de un siervo de Dios, alguien que conoce a Dios. Dice, tuvo un sueño, visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Es decir, Daniel soñó más cosas y lo que vamos a leer es solo lo principal, lo más importante. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en giesta, eso quiere decir de pie, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Entonces Daniel sueña y ve 3 bestias. Y tú puedes claramente
equiparar cada bestia con la estatua. Es, digamos, el mismo sueño, pero Nabucodonosor ve la historia como la ve el hombre. La gloria de los mayas, la gloria de Egipto, la gloria de las culturas, la gloria de la humanidad, el pasado glorioso del Atlante tolteca y no sé qué cosas. Tenemos toda esta idea de que la gloria de la historia de la humanidad. Y Dios dice, realmente, el ser humano en su comportamiento es como un animal. Sin ser nacido de nuevo, somos animales. Nos regimos por nuestros instintos. Por eso el hombre incrédulo tiene la sabiduría de este mundo, que es animal, diabólica, que básicamente pues quiere una mujer, la toma, se cansa, la tira. Así le hacen los perros, así le hacen las bestias. El hombre que ha nacido de nuevo es distinto. Tiene una mente renovada, ya no se comporta como un animal, se comporta como un hijo de Dios. Y desde el punto de vista de Dios, la historia de la humanidad es una serie de bestias. Y fíjate cómo describe la primera. Un león, dice, es como león, versículo 3, y tenía alas de águila. ¿Quién será esta bestia? El imperio de Babilonia. Y tú incluso el día de hoy puedes ver los escritos y los dibujos y los jeroglíficos. El imperio babilónico, si lo ubicas, siempre tiene una especie de león con alas como de águila. Entonces es muy fácil de identificar. Y dice, estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Probablemente, ¿a qué se refiere esto de que las alas siempre representan realeza, siempre representan majestuosidad? ¿A qué se refiere cuando fueron arrancadas las alas? Yo creo que tiene que ver con lo que le sucede a Nabucodonosor, lo puedes leer, cuando él de pronto se empieza a comportar como un animal por no darle la gloria a Dios, como un toro, como un buey, y empieza a caminar desnudo y en el pasto, y realmente enloquece durante un tiempo hasta que reconoce que Dios es el que gobierna sobre todos los hombres, y entonces le es devuelto el corazón humano, le es devuelto su reino, le es devuelto todo. Puedes leerlo ahí precisamente en el capítulo 4 que te decía. Y creo que habla de este momento, que fueron sus alas arrancadas, su realeza, su majestad fue arrancada, está como un animal en el pasto, en la tierra. Pero desde luego fue levantada del suelo, se puso en giesta sobre pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Y en la Biblia siempre que hablamos de un cambio de corazón, hablamos de este nacimiento de nuevo, ¿no? Dios no mejora nuestro corazón, Dios hace un nuevo corazón. Y le dan un corazón ya no de bestia, sino de hombre. Por esto yo creo que Nabucodonosor lo vamos a encontrar en el cielo. Y va a ser increíble poder escuchar su testimonio, como Dios, léelo por favor en casa, lee todos los primeros capítulos, es muy fácil de leer, de los capítulos 1 al capítulo 6, es una historia muy fácil de leer en el libro de Daniel, y vas a ver cómo Dios está coqueteando con Nabucodonosor, está hablándole, está queriendo conquistar su corazón, y yo creo que al final lo consigue. Versículo 5, la segunda bestia dice que es semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Este oso, ¿a quién hace referencia? Al imperio medo-persa. Y efectivamente, los medos y los persas se aliaron, pero el imperio persa siempre predominó sobre el imperio medo. Entonces es un oso que está de un lado más alto que del otro, justamente. Tiene 3 costillas entre los dientes y hay un consenso que estas costillas hacen referencia a los 3 imperios que el imperio medo-persa derribó o conquistó, que es el imperio de Babilonia, el imperio de Egipto y el imperio de Libia. Es interesante también que se lo ubica como un oso, porque si algo tenía el imperio medo-persa era un ejército enorme, un ejército realmente gigante, era como una masa, pero su problema es que al ser un ejército tan grande, su avanzar era lento. Y por esa va a ser lo que va a pesarle cuando se pierda el poderío frente al imperio griego.
que son un imperio muy grande, pero muy pesado. Y su imperio, además, eran feroces. La crucifixión fue un invento persa. O sea, no fue un invento romano, fue un invento persa. No sé, dicen algunos historiadores que cuando el imperio persa lanzaba sus flechas, para que te des una idea de cuántos eran, cuando lanzaba sus flechas al aire en combate, el sol se oscurecía, porque era como una nube que se elevaba. Yo sé, es una película, pero para que tengas una idea un poco, digamos, caricaturizada, pero más o menos para que la veas, la película 300 narra precisamente este momento en el que está el imperio persa tratando de invadir lo que va a ser, lo que en esa época ni siquiera era Grecia, no era un imperio, eran pequeñas aldeas, pequeñas ciudades. Y bueno, evidentemente después Grecia va a unificarse y va con Alejandro Magno a conquistar al imperio medo-persa. Pero pues eso ya será otra película. Ah, ya hay una película de Alejandro Magno, ¿no? Debe ser mala, pero bueno. Este es el imperio medo-persa, un oso, 3 costillas en la boca, devora mucha carne, su ferocidad, pero lento también como un oso. Versículo 6, la tercera bestia que hay, dice, es como un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas y 4 cabezas, y le fue dado dominio. El leopardo, evidentemente, representa el imperio griego. Y esta velocidad que tiene, pues es significativa. El imperio griego se extendió muy rápidamente. Alejandro Magno, a los 30 años, ya había conquistado prácticamente todo el mundo conocido. Y es famoso este momento en el que llora porque no hay más territorios que conquistar. A los 33 años muere, pero eso lo veremos en el capítulo 8, donde también está narrado. Entonces las 4 alas de ave representan esta velocidad del leopardo, que es un animal de por sí rápido. Y llegamos al versículo 7, donde está la 4ª bestia. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible. Lo primero que vemos es que no te puede describir, no dice es como un león o un tigre, es que no hay forma de describir a esta bestia, es espantosa y terrible. Daniel no encuentra cómo describirla, solo nos dice que es espantosa y terrible. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras hollaba o pisoteaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. El hierro, ¿a quién te recuerda? ¿Cuál es el imperio que sigue? El imperio romano. Ahora, ojo, el hierro evidentemente la relaciona con el imperio romano, es el imperio que sigue, pero también dice que tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos, o sea que esta bestia que ve Daniel representa, en profecía siempre vas a encontrar estas dos cosas, un primer cumplimiento, generalmente parcial, que es una sombra de un segundo cumplimiento final y definitivo. ¿Sí cachas eso? Siempre hay un primer cumplimiento en la profecía, que es parcial, que es nada más una sombra de lo que al final va a suceder y que es ya el cumplimiento definitivo. En este caso, el Imperio Romano es un cumplimiento parcial de esta bestia, aunque el cumplimiento definitivo es la bestia que va a venir con los 10 cuernos y todo esto, que va a ser en el medio de la gran tribulación, capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Te acuerdas que el imperio de los 10 dedos también lo llamamos el imperio romano renacido? Porque tiene que ver con el imperio romano. Entonces, a ojos de Dios, estas dos cosas son lo mismo. Estas dos cosas son lo mismo. El imperio romano simplemente tiene una pausa. ¿Te acuerdas esta pausa que hemos dicho muchas veces? Una pausa en el reloj profético en el que Dios está trabajando en su iglesia, pero un día va a llevarse a su iglesia y va a regresar a ver nuevamente en su pueblo, a tratar en su pueblo. En ese tiempo, esta nueva bestia va a surgir. Versículo 8. Y mientras yo contemplaba los cuernos,
He aquí, otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno que sale es el anticristo. Sale entre los 10 cuernos que hay, uno sale y cuando sale caen 3. ¿Qué me habla esto? De que en este gobierno que va a haber, en esta alianza de 10 naciones que vamos a tener, entre las 10 naciones, una va a ser el anticristo que va a empezar a sobresalir. Y cuando lo haga, probablemente 3 se van a oponer y van a caer en su intento de oponerse. Entonces va a gobernar ahí el anticristo. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok. Y dice que que era muy diferente, tenía 10 cuernos. Versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y estas grandes cosas hace referencia a que hablaba cosas terribles, blasfemias, cosas feas. Versículo 9. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Quién será este anciano de días? Pues Dios. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, después de ver esto, después de que aparece esta bestia, lo que ve Daniel es que se colocan tronos y ve a alguien en un trono central, muy distinto de los otros tronos que se colocaron. Y ve millones de millones. ¿No te suena Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, que ya los estudiamos hace tiempo? Los tronos, el trono en el centro, los millones de millones, los millares de millares. Está viendo Daniel ese mismo momento. Pero voltea a ver dónde está esta bestia y ve que el cuerno está hablando cosas terribles, y luego la bestia es matada, su cuerpo destrozado y entregado para ser quemado. Y las otras bestias, que representan distintas esferas de la sociedad, ¿no? El imperio babilónico, el imperio romano, el imperio griego, dice, les fue quitada la autoridad, su dominio, pero sí tuvieron vida. Y vamos a estudiar cómo en el milenio las naciones como tal existen los países, está Egipto, van a haber países, pero la autoridad toda le pertenece al Señor. O sea, les es quitado a las autoridades humanas el dominio, pero la vida como naciones les es prolongada. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es este? Jesucristo, es el que se ha identificado siempre como el Hijo del Hombre. Vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y claramente habla de el reinado de Jesucristo. Versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, ya está interpretado, no hay más, no hay que tratar de ver qué es, será marciano. No, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y ya sabemos cuáles. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Verso 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Cuando hayan pasado estas bestias, los santos del Altísimo van a gobernar. Y todo eso ya lo hemos estudiado en Apocalipsis. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3.
Y este mismo cuerpo tenía ojos y boca, y hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Entonces Daniel hace la pregunta que tú y yo hubiéramos hecho. ¿Qué onda con esta cuarta bestia? ¿Y qué onda con esos 10 cuernos? ¿Y con el cuerno que salió y lo que hablaba? ¿Y por qué hace guerra contra los santos y los vence? Y esta es la respuesta. Verso 23. Aquí está la respuesta. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esta cuarta bestia es el cuarto imperio, y dice, toda la tierra devorará, trillará y despedazará. No Europa, Asia, parte de África, que eso hizo el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano no conquistó América, no conquistó Oceanía, no conquistó China. El Imperio Romano no conquistó toda la tierra. Entonces, por eso te digo, es un cumplimiento parcial el Imperio Romano. Este nuevo imperio que va a venir, comandado por el Anticristo, va a comandar toda la tierra. Versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y tú esa frase ya la conoces también. El versículo 25 describe lo que hará este personaje, este anticristo. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. Blasfemará. Después me dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿A qué se refiere que pensará en cambiar los tiempos y la ley? Hay 2 posibles interpretaciones a eso. Una, que va a tratar de cambiar el calendario. Es decir, vivimos en un calendario que evidentemente es judeocristiano. ¿Qué día se descansa? Domingo. ¿Cuántos días hay? 7. O sea, la creación son 7 días. Y como que está, ¿desde cuándo, qué año estamos? 2013. ¿Y desde dónde empezamos a contar? El nacimiento de Cristo para adelante. Y todo lo que está atrás, pues es antes de Cristo. Entonces, como que, aunque seas ateo, tu cumpleaños marca una fecha después de Cristo. Y tu semana tiene 7 días como los 7 días de la creación. Y es muy judeocristiana nuestra sociedad, aunque uno no quiera. Y ya se intentó. Después de la Revolución Francesa se intentó hacer semanas de más días que 7, porque en la época esta se hablaba de que el hombre debería ser libre de estas ataduras de la religión. Y obviamente no funcionó. Entonces, una interpretación que los teólogos hacen es que a lo mejor el anticristo volverá a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Un nuevo almanaque, un nuevo calendario. Ahora estamos en el año 1 de nuestra era, ¿no? Porque hay un paz en el Medio Oriente, a lo mejor algo así. Pero otra probable interpretación es que va a tratar de alterar los tiempos y la ley, hace referencia tal vez a el plan de Dios. Dios tiene tiempos para cada cosa, y Dios tiene un propósito y tiene una ley. Y el anticristo pensará en cambiar esos tiempos y esa ley. Pero no podrá hacerlo, evidentemente. Dice que serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto es esto? 3 años y medio, y otra vez no lo sacamos aquí de la manga. La semana antepasada vimos claramente de dónde salía esta interpretación, y sí, son 3 años y medio. Versículo 26. Pero se sentará el juez, o sea, este es el sueño guajiro de ese cuerno. Esta es la idea, el plan que tiene este cuerno, pero no contaba con que el versículo 26 dice, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿A quién? Al juez.
El versículo 28, bríncatelo, vámonos al capítulo 8. Versículo 1. Tú dices, eso está interesante, pero como que todavía no entiendo qué tiene que ver con mi vida, porque yo tengo planeado no quedarme a la gran tribulación. Yo estoy orando para que Dios me considere digno y me lleve por su sacrificio, por su dignidad, por su sangre, por su gracia, sea yo arrebatado. Y está bien. Pero ahorita vamos a regresar a cómo aplica todo esto en mi vida de manera práctica. Capítulo 8. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. O sea, después del capítulo 7, pasaron varios años y tuvo una nueva visión. Versículo 2. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, es una ciudad, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. En esta visión, ahora Daniel ve un carnero. ¿Qué será o qué imperio representará este carnero? La Biblia misma nos lo dice. Bríncate por favor al versículo 20, para que veas que no es una interpretación particular. Versículo 20 dice, le están explicando a Daniel esta visión y dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces el imperio medo-persa lo tenemos representado primero como el pecho y los brazos, ¿te acuerdas? Luego como este oso que devora 3 costillas. Y ahora es presentado como un carnero que tenía 2 cuernos. Curiosamente, si te fijas, dice, los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, ¿te acuerdas? El imperio persa era superior, predominante al imperio medo. Y uno creció después. Versículo 4, fíjate lo que hace este carnero. Pregunta antes, ¿por qué ahora Daniel solo ve el carnero, no ve al imperio babilónico? Porque el imperio babilónico para este punto ya pasó. Ya no existe. Entonces Daniel solo ve del imperio persa para adelante. Versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al oriente y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Y habla de la conquista persa hacia todas partes. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, esta es la segunda bestia que ve en este capítulo, venía de un lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable o un cuerno impresionante entre sus ojos. Entonces ve a este carnero que con los cuernos ¿sí? derrota a todos en todas partes, nadie lo puede detener. Pero estando viendo eso de pronto, del poniente dice, sí, del poniente, si tú tienes un mapa, así, el poniente está de este lado, o sea, viene así, viene del poniente un macho cabrío, y este macho cabrío tiene un cuerno impresionante entre sus ojos. ¿Quién es este macho cabrío? Yo sé que por lógica tú dices, Grecia, el imperio griego, es el que sigue, el imperio persa es el imperio griego. Pero fíjate, versículo 21 tenemos la super confirmación. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El rey primero no habla de primero en orden, sino el rey supremo, digamos, de primacía, es el más grande. ¿Y quién es el más grande emperador griego? Alejandro Magno. Alejandro Magno. Versículo 6. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, corrió con... y una cosa, si te fijas viene como volando. El macho cabrío no vuela, es un animal de tierra, pero viene tan rápido que parece que no toca tierra, y entonces dice, vino el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera,
Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Este macho cabrío tiene un cuerno notable, Alejandro Magno. Conquista todo rápidamente, como te decía hace un momento. A los 30 años ya había conquistado prácticamente todo el mundo conocido. Pero dice, estando en su mayor fuerza, fue quebrado. Y surgieron 4 cuernos en su lugar. Alejandro Magno murió, no se sabe exactamente cuál es la causa de la muerte, pero murió muy joven. Tenía un par de hijos, pero uno fue asesinado, el otro tenía un problema de retraso mental, entonces no podía gobernar. Y después de una serie de guerras civiles y no sé qué cosas que hubo ahí, todo su imperio quedó dividido en 4 generales de su ejército. Y tú dices, ¿en serio la Biblia escribió todo esto tanto antes de que sucediera y es tan exacto? Sí, es así de exacto. El cuerno fue roto y surgieron 4 cuernos en su lugar. Versículo 9. Ojo, a partir del versículo 9, nuevamente vamos a ver que la profecía se divide en 2 cumplimientos. Uno parcial, próximo, digamos, y uno final y definitivo hacia el final de los tiempos. El cumplimiento parcial históricamente hace referencia a un señor que se llamó Antíoco Epífanes. No sé si lo has oído nombrar alguna vez, pero es muy famoso en la historia bíblica y en la historia del Medio Oriente. Antíoco Epífanes. Epífanes habla de la aparición de Dios. Se puso ese título. Le decían, los que lo conocían, le decían Epímanes, que habla de el loco, ¿no? Manes, de donde viene nuestra palabra manías, ¿no? El enloquecido, le decían, porque era un cuate que estaba realmente mal de la cabeza. Y fíjate cómo lo describe. Está haciendo entonces, cumplimiento parcial hace referencia a Antíoco Epífanes. El cumplimiento final hace referencia al anticristo. Versículo 9. Y de uno de ellos, de uno de estos cuernos, ¿te acuerdas que quedaron 4 cuernos? De uno de estos cuernos, que va a ser, si quieres apuntarlo, el imperio... se me fue. Seleuco. El imperio de los Seleucos en Siria. La dinastía de los Seleucos en Siria. De uno de ellos, de uno de estos cuernos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál crees que será la tierra gloriosa? Jerusalén, ¿no? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿A quién hace referencia al ejército y las estrellas echadas por tierra? En el cumplimiento parcial, el de Antíoco Epífanes, habla de este momento en el que realmente entró a Israel, sometió a gran parte de la clase sacerdotal. Y tú dices, ¿la clase sacerdotal, los israelitas, son comparados con estrellas? Sí, y en distintos momentos de la Escritura. ¿Te acuerdas que Dios le dice a Abraham, sal de tu tienda y mira las estrellas? Así va a ser tu descendencia. Y así en varios pasajes, las estrellas hacen referencia al pueblo de Israel. Entonces, este ejército pisotea el ejército y las estrellas, al pueblo de Israel. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Jesucristo. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y echó por tierra. No, ya me perdí. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Déjame ordenar mis ideas para que pueda contarte bien lo que pasó. Todo esto que vamos a ver lo puedes leer en los escritos de Josefo o, si tienes una Biblia católica, en
la sección de los libros apócrifos en el primer libro y en el segundo libro de Macabeos, que evidentemente no son libros inspirados por Dios como referencia de palabra de Dios, pero sí son libros históricos, sí narran sucesos reales y cosas que están ahí. Entonces, primer libro de Macabeos sobre todo narra este momento. ¿Qué momento? Antíoco Epífanes, en el año 167, intenta invadir Egipto. En este intento de invadir a Egipto, se topa con una sorpresa. A Egipto ya llegó Roma, el imperio que va a surgir después, ya está creciendo y llegó a Egipto. Entonces llega a Egipto y los romanos le dicen, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te estás portando mal? Lo humillan, lo obligan a regresar con las manos vacías y en su frustración, camino de Egipto a Siria, ¿qué crees que está en medio? Jerusalén. Aquí está Egipto, aquí está Siria, en medio está Jerusalén. Entonces, camino a su casa, ahora sí que como berrinche, entra a Jerusalén y destroza todo. Destroza a la gente y empieza a, podríamos decir el día de hoy, a helenizar, ¿no? A hacer griega la ciudad. En Macabeos se narra cómo se llena de baños romanos, y distintas cosas que en Israel no había y que eran cuestiones paganas. Se empieza la ciudad a paganizar. De hecho, se prohíbe la circuncisión, se prohíbe guardar el sábado, se prohíbe la lectura de la ley en Israel por la invasión de este personaje. O sea, es un personaje realmente nefasto. Todo llega al punto culminante cuando en el templo erige una estatua a Zeus, ahí en el templo de Dios, en el templo donde que había sido construido por el sacerdote Esdras. En el templo de Dios pone una estatua de Zeus y sacrifica un cerdo en el altar. Entonces es toda una abominación. La abominación es tan terrible que hay una familia de sacerdotes encabezados por el padre de esta familia, el sacerdote Matatías, que arman una revolución, una especie de guerra de guerrillas y escapan a los montes y empiezan a atacar poco a poco. No sé si has oído hablar de la revuelta de los Macabeos o la guerra de los Macabeos. La familia son los Macabeos. Matatías es el que inicia, Judas Macabeo es el último, el que va a llevar al final esta guerra. Y poco a poco van reconquistando el territorio hasta que logran echar a Antíoco Epífanes y a su gente de Jerusalén. Y entonces, una vez que echaron a toda esta gente de Jerusalén, tienen que purificar el templo, porque han sacrificado un cerdo en el altar, hay imágenes. Y cuando entran al templo para purificar, se dan cuenta que el candelabro judío, la menora, no sé si lo ubicas, que tiene 7 brazos, está tirado en el piso. La luz que debería estar encendida todo el tiempo está apagada. Y cuando lo ponen de pie para encenderlo, porque eso representaba la presencia de Dios, las velas, la luz, cuando quieren encender se dan cuenta que el aceite que tienen solo alcanza para un día. Y tardan 7 días en preparar el aceite con todos los ritos que son necesarios. Entonces, encienden el aceite y ese aceite que debería durar un día, milagrosamente dura 7. Hasta que está lista la provisión de aceite para volver a llenar cada uno de estos candeleros. Y para celebrar esta fiesta, este milagro de los 7 días que estuvo la luz encendida, hasta el día de hoy los judíos celebran Hanukkah, o la fiesta de las luces, que curiosamente nuestro Señor Jesucristo fue a celebrar a Jerusalén también. ¿El milagro sucedió o no? No lo sabemos. Realmente el milagro no está en la Biblia, no podríamos decir que es válido, pero sí que nuestro Señor Jesucristo tomó esa fiesta como excusa para decir, yo soy la luz del mundo. Ahí en Juan capítulo 10, me parece. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que me está diciendo la Biblia es que este hombre, Antíoco Epífanes, entra a Jerusalén, pisotea todo, se engrandece contra el príncipe de los ejércitos, es quitado el continuo sacrificio, el lugar del santuario es echado por tierra. Versículo 12, este es uno de los versículos más tristes que hay, porque dice,
A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. A causa de la prevaricación, a causa de la rebeldía de Israel, Dios dijo, entrego todo en manos de este hombre. Y por eso este hombre pudo hacer todo lo que quiso, porque Dios había entregado a su pueblo por causa de la rebeldía. ¿Hasta crees que todos los judíos de Israel estaban ofendidos cuando pusieron los primeros baños y las primeras tabernas? Había gente que se emocionó y gente que dijo, wow, el progreso está llegando por fin a Israel. Esto que está en Roma y en Europa desde hace años, la gente los europeos son los inteligentes, los griegos son los filósofos, ahora está llegando a nuestra tierra. Y muchas cosas las vemos así, ¿no? Esas cosas había gente que las abrazó y dice la Biblia, por causa de esa rebeldía, Dios los entregó en manos de este hombre. Versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? O sea, alguien que está ahí en la visión de Daniel, pregunta a otra persona, fíjate lo que está pasando. Están pisoteando el altar, están echando por tierra la verdad, es la tierra de Dios. ¿Por qué está pasando esto? ¿Hasta cuándo va a durar todo esto? Hay alguien que está desesperado. Y fíjate la respuesta. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario fue purificado. Estos 2300 tardes y mañanas es un misterio enorme, saber qué quiere decir. Encontré 50,000 explicaciones. Una de ellas, no sé si la mejor, simplemente la quiero compartir, está en el Manual Bíblico de Portavoz, que es una editorial seria, y plantea que estas 2300 tardes y mañanas es el tiempo que dura la revolución de los macabeos. Desde que Matatías comienza la revolución hasta que se celebra Hanukkah. Y tú puedes contar, de acuerdo a este documento, la revuelta comienza el 6 de septiembre del año 171 a.C. y termina el 25 de diciembre del año 165 a.C., o sea, 2300 tardes y mañanas, tal cual. Puede ser. La verdad, no lo aseguraría, pero es una interpretación que da gente que sabe mucho más que cualquiera de nosotros. Versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre de entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Dos veces se le dice a Daniel que esto es para el tiempo del fin. O sea, el cumplimiento en Antíoco Epífanes, que esto ya sucedió, es historia, lo puedes buscar en cualquier lugar, no es el cumplimiento final y definitivo. Esto es para el tiempo del fin, para cuando venga el anticristo. Versículo 20. Y aquí le explica. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia, el macho cabrío es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, eso ya lo leímos. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, tal cual sucedió. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y el pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí tenemos una gran radiografía de cómo va a ser este personaje. En primer lugar dice que va a ser altivo de rostro. ¿Qué quiere decir esto? Soberbio, egoísta, obstinado. Esto de altivo de rostro siempre me llama la atención porque el día de hoy eso es lo bueno.
¿Nunca has escuchado esto? Tú tienes que tener confianza en ti mismo. ¿Qué le dirías a los jóvenes que tienen sueños, que confíen en ellos mismos, que persigan sus sueños? Altivo de rostro. Estamos preparándonos para ser anticristos, básicamente. ¿Qué es lo que la Biblia me dice de cómo debe ser nuestro comportamiento? Estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Y cuál es el que debe tener? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, siendo igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, humillándose hasta lo sumo. Número 2, este hombre va a ser entendido en enigmas. ¿Qué quiere decir esto de entendido en enigmas? Básicamente va a ser un maestro de la intriga, un tramposo, un astuto, alguien que miente y que tiene capacidad de entretejer estas mentiras. Luego dice en el versículo 24 que tendrá poder, pero su poder se fortalecerá no con fuerza propia. La próxima semana en el capítulo 13, versículo 2, veremos que el que le da la fuerza es Satanás. No es su fuerza, es la fuerza de Satanás. También dice que será un destructor, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Será un destructor exitoso, hará su voluntad. ¿A qué se refiere con que destruirá al pueblo de los santos? Probablemente habla de lo que vimos la semana antepasada, ¿te acuerdas? Perseguir al pueblo de Israel. Versículo 25 dice que será sagaz. Esto es astuto. Y que esa astucia hará prosperar el engaño en su mano. Va a ser mentiroso, fraudulento. Su corazón se engrandecerá. Se va a creer superior. Y sin aviso destruirá a muchos. Esta frase, sin aviso, habla de sin advertencia. ¿Te acuerdas lo que hemos dicho? Que el anticristo va a aparecer un hombre de paz, un hombre con el pacto, hasta que de pronto ¡faf!, va a dar un giro. Y es esto, sin aviso, sin darle cuentas a nadie. De pronto, ¡pum!, destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, o sea, va a ser blasfemo. Pero no prosperará, será derrotado no por mano humana, sino por Dios. Verso 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión porque es para muchos días. Y tú dices, oye, esto está bien raro. Esto está bien extraño. Sí, a Daniel tampoco le cayó muy bien. Fíjate el versículo 27. Yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y tú dices, amén. ¿No la entendía? No, pues yo tampoco. Pero no se trata de entender. O sea, yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo, créeme, por tratar de hacerlo entendible, pero no se trata de entender. Se trata, en primer lugar, de creer y de guardar. Daniel, fíjate en el versículo 28 del capítulo 7, el versículo que te brincaste, versículo 28 del capítulo 7, dice, aquel fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. O sea, guarda la palabra de Dios en tu corazón. Creyó. Daniel dice, no entiendo, pero creo esto. En 1 Juan capítulo 3, versículo 3, dice que fíjate, 1 Juan capítulo 3, déjame leértelo tal cual, para que no lo guardes con error. 1 Juan capítulo 3, versículo 3. Desde el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, 1 Juan 3, 2. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Un día Cristo se va a manifestar, se va a aparecer. Y entonces seremos como Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos realmente viven? No levantes tu mano. Pero ¿quiénes neta, piensan que Jesucristo podría volver dentro de la próxima hora? No, que dice sí, es probable.
sino que crees que va a volver en la próxima hora. Realmente no muchos. Hacemos planes para mañana y está bien. Pero tenemos que vivir ante esta expectativa. Cuando Él se manifieste, seremos como Él es. Porque dice ahí, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Siempre que tú tengas en mente esto de Él va a regresar, te purificas. Porque cuando tienes en mente, ¿qué hago? ¿Me endeudo para comprar este capricho? Pero si viene mañana, ya no necesito este capricho. Siempre que de pronto estás empezando a decir, estoy enojado con fulanito y ya no quiero hablarle, pero ¿qué tal que mañana es el rapto? Pues más bien voy a amarlo. Se purifica a sí mismo el que tiene esta esperanza. Y para terminar, regresa al capítulo 8 de Daniel y en el último versículo dice, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Por qué estaba espantado Daniel? Vio a su pueblo morir, ser pisoteado, ser aplastado. La invasión a Jerusalén no fue con pistolas de agua, fue con una espada. Murieron niños, murieron mujeres, murieron hombres. Fueron pisoteados, esclavizados, asesinados. Y Daniel dice, me espantó todo eso. Lo que hemos estado estudiando en Apocalipsis son personas. Es México. Hay gente en México, Dios no lo quiera, pero puede ser que hay gente aquí, bajo este techo, que va a vivir eso. Y sabes que tiene que espantarnos, tiene que golpearte. No estamos estudiando ficción, no es el caballo de Troya. No son libros de estos basura. Es la palabra de Dios. Esto va a suceder. Va a haber muertos. Va a haber gente yendo al infierno por la eternidad. Eso tiene que mover nuestro corazón. Aunque no entiendas quién es el carnero, quién es el macho cabrío y por qué las 2300 tardes, no importa. ¿Entiendes que hay gente que está yendo al infierno en este instante? Y que a gente no le hemos querido predicar el evangelio básicamente porque se van a enojar con nosotros. Y ese es el precio por su vida eterna. ¿Qué hacer? Lo que hizo Daniel. Dice ahí en el versículo 27, no entendí, pero atendí los negocios del rey. Por supuesto no del rey de Babilonia. Estamos llamados a atender los negocios del rey Jesucristo. Atiende los negocios del Señor. Y no importa si entiendes todo esto. Si te quedan dudas, mándame un correo por Facebook, mándame una pregunta, lo que sea. Ten paciencia. Puede que tarde 2300 tardes y mañanas en contestarte. Más o menos eso tardo en contestar. Pero ese no es el punto final. Ese no es el objetivo por el cual Dios nos escribió el Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así que enfócate en eso, ¿ok? Perdón por la hora, vamos a orar y nos vamos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque, Señor, vemos todo lo que va a suceder y tenemos la esperanza cierta de que vamos a ser llevados a tu trono, a tu presencia. Vemos lo terrible que va a ser la tierra en un tiempo tan difícil y tenemos la certeza de que tú has prometido librarnos del tiempo de la ira. No por algo que hayamos hecho, no mereceríamos, Señor, mereceríamos beber tu ira. Pero tú, Señor Jesucristo, la bebiste en nuestro lugar en la cruz. Ahora ayúdanos, Señor, por favor, a tener misericordia por los que están alrededor, a amar a la gente que tú amas. Señor, que no nos guardemos el evangelio simplemente porque nos da pena, porque nos da cosa, porque podemos perder algo. Ayúdanos, Señor. Danos fe, coraje, valor, valentía para atender tus negocios. No importa si entendemos quién es la bestia, quién es el anticristo. Queremos conocerte a ti, el único Dios verdadero, porque esa es la vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.